Hola niños, qué bueno que estamos aquí para aprender una historia de la palabra de nuestro Dios, la Biblia. Gracias a Dios que Él nos está cuidando. Y la historia de hoy que les voy a platicar se llama Advertencias. Pero para empezar nuestra clase y que no se nos olvide, vamos a platicar con nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos para no distraernos con nada. Dios hermoso, gracias porque nos cuidas, porque nos amas y porque el día de hoy quieres contarnos una historia para ser como tú quieres que seamos. Por favor, que podamos poner atención y que podamos obedecerte y hacer caso a tus advertencias. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, niños. La clase de hoy se llama Advertencias y una advertencia es un aviso que nos dan, algo que nos dicen para no hacernos daño, para que no nos pongamos tristes, para que no nos vaya mal. Es cuando mamá nos dice, no te acerques a la estufa porque estoy haciendo de comer y está caliente y te puedes quemar. O cuando Dios nos dice, obedéceme y yo te voy a cuidar y te voy a proteger, pero si no me obedeces, te va a ir muy mal y vas a ponerte muy triste. Y es la historia que vamos a ver hoy, cómo el pueblo de Dios no hizo caso a las advertencias de nuestro Dios y por eso les fue muy mal, niños. La historia viene en el libro de los Reyes y empieza con un rey que se llama Oseas. Él es el rey Oseas, niños. De él ya nos habían platicado clases pasadas. Él era un rey muy malo, muy desobediente, porque para ser rey le hizo daño a otro rey y lo mató. Y siguió portándose mal, haciéndole daño a las personas, no amándolas, no cuidándolas, como Dios le pedía que lo hiciera. Y por eso Dios dejó que el rey de Asiria llegara donde estaba el rey Oseas y empezó a pelear con él y peleaban. ¿Y quién creen que ganó? Pues el rey de Asiria, porque el rey Oseas se había portado muy mal y el rey de Asiria hizo que el rey Oseas le trajera y le pagara y le diera oro y le diera plata y le diera todas las cosas que tenían bonitas. Y eso tenía que hacerlo cada año. Pero ¿qué creen, niños? Un día el rey Oseas dijo, no, yo ya no le quiero pagar nada, ya no le quiero dar nada al rey de Asiria. Cuando el rey de Asiria se enteró lo que estaba haciendo el rey Oseas, pues no le gustó y lo encerró, lo metió en la cárcel, niños. Y ahí lo dejó y ya no podía ayudar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, niños, ya no tenía quien lo cuidara, quien lo protegiera. Y el rey de Asiria empezó a pelear con ellos, empezó a hacerles daño, empezó a tratarlos muy mal. Peleó con ellos por 3 años y a los 3 años les ganó. Y ellos se pusieron muy tristes, muy mal. Y el rey de Asiria se los llevó a donde él vivía. Los quitó de sus casas, les quitó todas sus cosas que ellos tenían y los hacía sufrir mucho. Pero esto pasó, niños, porque ellos dejaron a nuestro Dios. Ellos empezaron a hacerle caso a dioses falsos. Empezaron a hacer toros, unos animalitos, y decían que ellos eran sus dioses. Cosa que Dios les había dicho en sus mandamientos, que no se hicieran imagen de nada que está en los cielos o en la tierra. Porque ellos también ya eran sus dioses, el sol, la luna, las estrellas. Todo eso ellos ya empezaban a buscarlos como Dios.
platicaban con esos dioses, les pedían a ellos ayuda y ya no buscaban ni le pedían ayuda a Dios, ya no creían en Dios. Empezaron a buscar brujos, hechiceros, adivinos, para preguntarles qué les iba a pasar en su futuro. Ellos hacían eso, empezaban a portarse como las otras personas, como los otros pueblos que no conocían a Dios. Se olvidaron de que Dios siempre los ayudaba. Empezaban a decir groserías, empezaban a pegarles a los demás, a mentir, a robar, a tratar mal a los demás y ya no amaban a nuestro Dios, niños. Por eso es que se los llevaron y los trataron muy, muy mal y fueron muy tristes. No hicieron caso a las advertencias de Dios, porque Dios les mandaba de sus mensajeros, de los profetas de Dios. Los mandaba una y otra vez y les decía, ya dejen de hacer lo malo. Dios quiere que lo amen a Él, que lo busquen a Él. Y otra vez les decía, ya dejen de mentir, ya dejen de pedirle cosas a dioses falsos. Pídanle cosas a Dios, confíen en Dios, porque si no les van a pasar cosas malas. Y les mandaba a sus mensajeros una y otra vez, muchas veces. Pero el pueblo de Dios no hizo caso, dijo, no oigo. Ellos no quisieron obedecer a Dios. Y por eso es que se los llevaron. Y el rey de Asiria trajo a su pueblo, los trajo para que ellos ahora vivieran en esa tierra que había ganado, que había tomado. Y cuando ellos llegaron ahí, no fueron respetuosos con Dios, no obedecían a Dios, ni siquiera habían escuchado hablar de nuestro Dios. Y Dios, niños, hizo algo sorprendente. Les mandó leones, de esos grandes que rugen y le hacen ¡ruah! Esos leones, niños. Y ellos empezaron a lastimar a las personas. Se las estaban comiendo a todas, ya estaban quedando poquitas. Y ellos dijeron, ¿qué hacemos? Y fueron y le pidieron ayuda al rey de Asiria. Y le dijeron, rey, a la tierra donde tú nos pusiste, hay unos leones que vienen y nos comen. Pero nos pasa eso porque nosotros no conocemos al Dios de ese lugar. No sabemos cómo obedecerle, no sabemos cómo portarnos como este Dios quiere que nos portemos. Y el rey de Asiria dijo, bueno, voy a mandarles personas de las que me llevé para que les enseñen y les diga cómo obedecer al Dios de ahí. Y les mandó a una persona que conocía de nuestro Dios, que sabía todos sus mandamientos, ¿verdad? Que en ese entonces eran 10 mandamientos, pero nosotros ahora sabemos que se pueden dividir en 2. El primero es amar a Dios con todo lo que somos y el otro es amar a los demás y respetarlos. Y él empezó a enseñarles y a decirles, Dios les enseña y les dice que no maten, que no roben, que no digan mentiras, que ayuden a todos y los amen, pero que también solamente a Él le pueden pedir, no pueden tener otros dioses, solamente a Él le van a cantar, con Él van a platicar, con Él van a pasar tiempo, van a decirle cosas bonitas, pero ellos no entendieron, niños, no hicieron caso. A veces obedecían a Dios poquito, pero empezaron a poner a sus dioses, a buscar a sus dioses y portarse mal. Es como cuando nosotros vamos a la iglesia o leemos la Biblia o nos cuentan una historia de la palabra de Dios y estamos bien felices y la escuchamos y todo, pero después llegamos a nuestra casa o estamos con nuestros amigos y se nos olvida y empezamos a decir groserías y empezamos a robar, a mentir, a enojarnos, a ponernos de malas, a no obedecer a nuestro papá y a nuestra mamá. Eso era lo que hacían ellos. Según obedecían un poquito a Dios, pero después hacían todo lo que querían. Y así terminaron sin obedecer a Dios y haciendo cosas
muy malas. Así termina nuestra historia. Y Dios quiere que aprendamos a hacerle caso a todas las advertencias que Él nos dice. Si nos dice, ámame, porque si no me amas, yo te voy a dejar. O así como a ellos, que llegaron leones y se los comían. Dios quiere que le hagamos caso a todas las advertencias que nos dice, a todo lo que nos dice. No hagas eso. Así cuando mamá o papá nos dicen, cuando cruces la calle, mirar de un lado y del otro para poder pasar. Y así no nos van a atropellar, ¿verdad, niños? Hay que hacer caso a las cosas que Dios nos pide que hagamos. Para leer su palabra y que no se nos olvide, para platicar con nuestro Dios y estar con nuestro Dios en todo momento. Cuando hacemos nuestras tareas, ¿verdad? Así cuando nos advierten los maestros, es que vas a reprobar si no estudias, mejor nos ponemos a estudiar. También aprendemos a hacerle caso a nuestro Dios en sus enseñanzas. ¿Qué es eso? Cuando nos hablan de la palabra de Dios, hacerle caso, entenderlas, y así vamos a poder estar bien en nuestras casas y que nada malo nos pase. Y parte de aprendernos la enseñanza de nuestro Dios es que nos vamos a aprender un versículo, para que no se nos olvide la clase de hoy. El versículo está en el libro de Romanos 8:38. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Podemos acercarnos nosotros a Dios cuando platicamos con Él, cuando le damos gracias a Dios por la comida, por el desayuno, por todo lo que tenemos, pero también cuando le damos gracias por todas las cosas que también no nos gustan o a veces nos va mal. Podemos acercarnos a Dios cuando obedecemos. Cuando yo obedezco a mi mamá y a mi papá, ya me acerco a Dios. Pero cuando no obedezco lo que me dice mi mamá y mi papá, yo me alejo de Dios. Y eso no quiere nuestro Dios. Vamos a repetir el versículo. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. La última, niños. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Romanos 8:38. Muy bien. Ahora vamos a platicar con nuestro Dios y pedirle que nos ayude a obedecer. Cerremos nuestros ojos. Nuestro Dios, papito lindo, gracias por la historia. Gracias porque tú siempre nos dices lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Gracias. Te pedimos en el nombre de Jesús que no se nos olvide la historia de hoy. Y cuídanos también, Señor. Cuida nuestra casa, a nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Niños, platiquen de esto a los demás, cuéntenles a los demás niños, a sus papás, a sus amigos, como Dios quiere que lo estemos buscando. Adiós. Cuida tus ojos, lo que ven. ¿Todo lo que ven? Cuida tus ojos, lo que ven. Uy, qué difícil. Que hay un Dios de amor que mirando está. Cuida tus ojos, lo que ven. Cuida tus oídos, lo que oyen. Lo que oyen, uy, los chistes. Cuida tus oídos.